Buenos días, ante todo. Gracias por la presentación, estimada Lucía. Como ya se mencionó, quien les habla es María del Carmen Suárez Terán, quien actualmente labora en la zona registral número 5 como analista registral. El tema a tratar es protección de hecho registrada, igual derechos protegidos y todo lo que debemos conocer respecto de esta institución jurídica. Como primer punto, vamos a desarrollar la regulación normativa de la unión de hecho y es preciso indicar que su antecedente primigenio normativo se encontró en la Constitución Política de 1979, que en su artículo 9 establecía que la unión estable entre un varón y mujer libre de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho por el tiempo y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales en cuanto es aplicable. Este mismo Este mismo sustento, este mismo marco normativo fue acogido en la Constitución que hoy por hoy nos regula, la Carta Magna de 1993, que en su artículo quinto prescribe que la unión estable de un varón y una mujer libre de impedimento matrimonial que forman una unión de hecho da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto le sea aplicable. Civilmente, valga la redundancia, en nuestro Código Civil, en el artículo 326, se ha contemplado esta institución jurídica, indicando que la unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer libre de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a las del matrimonio. Hay problemas con el audio. Bueno, yo también escucho. ¿Sí se escucha bien entonces, Lucía? Sí, Sí, sí. Ok. escucha doble, dice, ¿tienes el micrófono activo? Hola, hola. Sí. Bueno, hubo un problema del audio. Eh, no obstante, proseguiremos con la exposición. Como les decía, normativamente, la unión de hecho fue regulada primigeniamente en la Constitución de 1979. El mismo criterio normativo lo acoge el artículo 5 de la Constitución de 1993, que es la que hoy por hoy nos regula, y sustantivamente el Código Civil en su artículo 326 ha prescrito esta institución jurídica, indicando que la unión de hecho voluntariamente realizada, voluntariamente, sin coacciones, libre y mantenida por un varón y una mujer que se encuentre libre de impedimento matrimonial, es decir, no podría ser una persona que a la fecha se encuentra todavía casada, estamos hablando de una persona divorciada, viuda, soltera, ¿no? Se unen para alcanzar finalidades y deberes semejantes a los del matrimonio, ¿no? Origina una sociedad que se sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto le fuera aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. Este artículo, que es el derrotero y que nos ha puesto los presupuestos, ¿no? Para poder nosotros pretender el reconocimiento de una unión de hecho, nos ha indicado plazo
2 años continuos, que sea notorio, nos ha indicado que tiene que ser libre y voluntario entre un varón y una mujer y que estén dispuestos a alcanzar finalidades y deberes semejantes a los del matrimonio, ¿no? Los deberes y en el matrimonio encontramos la fidelidad, la cohabitación, la asistencia mutua, ¿no? Y dice, ¿cuál va a ser la consecuencia? Se va a sujetar a un régimen de sociedades gananciales. Es decir, que todo lo que dentro de este reconocimiento de unión de hechos se adquiera, se computará socialmente, es decir, que se computará de propiedad de ambas partes que conformarían dicha sociedad. Estadísticamente, según la información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, entre enero y junio del 2025 se inscribieron 2.372 uniones de hecho en el registro de personas naturales, lo que representa un crecimiento del 12.42% respecto del mismo periodo del año 2024, cuando en esa época se registraron 2.110 convivencias. ¿Qué refleja este aumento? Una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de formalizar legalmente la convivencia para acceder a derechos y beneficios como pareja reconocida, según la institución, según la institución en la que se inscribe, es decir, según su boletín estadístico de junio del 2025 de la misma SUNAR. Características de las uniones de hecho. Estas características han sido desglosadas de nuestro artículo matriz, el 326 del Código Civil. La primera característica es que las uniones de hecho son uniones que se tienen que dar voluntariamente, sin coacción, con libertad. ¿Entre quiénes? Entre un varón y una mujer, que tenga como fin alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los de matrimonio, fidelidad, cohabitación, ayuda mutua, entre otros, libre de impedimento matrimonial. Quiere decir que no podría serlo una persona que actualmente se encuentra casada o que tuviese como un antecedente un reconocimiento de unión de hecho inscrito. Estamos hablando de personas viudas, solteras o en su caso divorciadas. La unión haya durado por lo menos 2 años continuos, sin intervalos. Tiene que ser permanente, exclusiva y notoria por 2 años continuos. ¿Qué derechos protege? ¿Qué derechos ¿Qué derechos adquirimos luego de este reconocimiento que para que tenga efectos ante terceros debe ser inscrito en registros públicos? El primer derecho es uno de naturaleza personal. Las partes involucradas se obligan a cumplir deberes de fidelidad, de asistencia mutua, cuidado de los hijos y, por supuesto, el sostenimiento del hogar. Un derecho de naturaleza patrimonial que trae como consecuencia la unión de hecho. Se sujeta al régimen especial denominado sociedad de bienes, que se sujetará a las reglas de las sociedades gananciales, ¿no? Todo lo que adquirimos dentro de nuestro reconocimiento de unión de hecho será de ambas partes que lo conformamos. Será propiedad de ambos. Otro derecho de naturaleza sucesoria que nace de la Ley 30007, que fue publicada el 17 de abril del 2013, es que el conviviente supérsite puede concurrir a la masa hereditaria en la misma condición que lo haría el cónyuge, es decir, puede heredar post-mortem de algunos de las partes que conforman esta unión de hecho, podrían ellos recurrir para poder ser declarados herederos. De naturaleza previsional, la conviviente sobreviviente puede solicitar el acceso a la pensión en la misma condición que antes lo hacía la cónyuge. Este derecho fue reconocido en la Ley 30907, publicada el 12 de enero del 2019. También se les permite a los miembros de una unión de hecho reconocida
adoptar, se permite que los integrantes puedan adoptar menores de edad declarados judicialmente en abandono. Ello fue reconocido en la Ley 3311, publicada el 18 de marzo del 2015. ¿Cuáles son las formas de reconocimiento de la unión de hecho? Tenemos dos formas en las que podemos solicitar, la notarial y la judicial. La notarial recién fue incluida y permitida con la dación de la ley 29560, que fue publicada el 16 de julio del 2010, que modificó el artículo primero de la ley 26662, ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, permitiendo que los interesados puedan recurrir a los notarios, siempre que exista acuerdo entre las partes. Nos hacemos una pregunta. ¿Procede la inscripción de la declaración de reconocimiento notarial de hecho solicitado por uno de los concubinos? La respuesta sería no, porque se requiere que ambos interesados recurran, que no exista contienda. Además de ello, les presento una resolución 224 del 2020, SUNAR, del Tribunal Registral de un caso de la ciudad de Arequipa, donde el tribunal indica, resuelve, emite el criterio y señala que los notarios son competentes para llevar a cabo el procedimiento no contencioso de reconocimiento de unión de hecho que cuenten con la intervención de ambos concubinos. De lo contrario, si faltare alguno y alguno estuviese en desacuerdo, el reconocimiento deberá ser realizado por la vía judicial. Procedimiento. El procedimiento notarial contemplado en la Ley 29560. Procedencia. Procede el reconocimiento de la unión de hecho existente entre varón y mujer que voluntariamente cumplan los requisitos establecidos en el artículo 326, como ya lo hemos manifestado, que sea voluntario entre un varón y una mujer, que se encuentren libres de impedimento matrimonial y además que esta convivencia haya sido por 2 años continuos. ¿Cuáles son los requisitos que notarialmente yo tengo que presentar para que sea reconocida mi unión de hecho? Presentar una solicitud en la cual debemos indicar los nombres y las firmas de ambos solicitantes. Reconocimiento expreso que conviven no menos de 2 años de manera continua. Hay que declararlo, hay que reconocer que en efecto convivimos no menos de 2 años los quienes estamos incoando dicha unión de hecho. Tercer requisito, declaración expresa de los solicitantes que se encuentran libres de impedimento matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o mujer según sea el caso. Cuarto requisito, certificado domiciliario de los solicitantes. Quinto requisito, certificado negativo de unión de hecho, tanto de varón como de mujer, expedido por el registro personal, ¿no? Este requisito lo emite la SUNAR, es un certificado que hoy por hoy contamos con un índice nacional del registro de personas naturales y nos permite certificar si alguna de las partes tuviera inscrita alguna unión de hecho anterior a la que se pretende solicitar. El sexto requisito es declaración de dos testigos indicando que los solicitantes conviven 2 años continuos o más. Y otros documentos que acrediten que la unión de hecho tiene por lo menos 2 años continuos. Trámite en vía notarial. ¿Cuál es el trámite? Presenté mi solicitud, luego cómo se protocolizan los actuados. Se realiza publicación, un extracto de la solicitud y transcurrido 15 días desde la última publicación del último aviso sin que se hubiera formulado oposición, el notario extiende la escritura pública con la declaración del reconocimiento de la unión de hecho entre los convivientes. Luego de ello,
Cumplido el trámite indicado, el notario remite los partes al registro personal del lugar donde domicilian los solicitantes. En el año 2024, el 15 de agosto, mediante decreto legislativo 1626, se modificó el artículo 2033 del Código Civil, que quedando redactado del siguiente modo. Las inscripciones en el registro personal se hacen en la oficina registral indicada por el interesado en la rogatoria. O sea, este artículo que nos dice que el notario remite al registro personal del lugar donde domicilian los solicitantes ha sido tácitamente derogado por el Código Civil. Hoy por hoy, las solicitudes que contienen como rogatoria la inscripción del reconocimiento de unión de hecho se harán en el domicilio donde lo indique la parte interesada, ¿no? Y como sabemos, también tenemos un sistema de intermediación que nos permite, un sistema de intermediación digital que el notario puede presentar directamente, electrónicamente, los títulos, ¿no? Probablemente a la oficina registral donde el usuario le solicite que quede inscrito tal reconocimiento. Oposición y responsabilidad. En caso de que dentro del procedimiento de reconocimiento de unión de hecho exista oposición, se remite todos los actuados al Poder Judicial. Ha previsto también la ley que regula este procedimiento una responsabilidad penal que recae sobre los solicitantes al proporcionar la información, la cual debe ser verídica, ¿no? Dejando de lado informaciones falsas para poder sustentar su pedido ante el notario. También regula el cese de la unión de hecho. Si los convivientes desean dejar constancia de haber puesto fin a su estado de convivencia, podrán hacerlo en la escritura pública, en la cual podrán liquidar también su patrimonio social. Para este caso, se exime de hacer publicaciones. La otra vía por la cual podemos solicitar el reconocimiento de la unión de hecho es la vía judicial. Los casos donde se podrá recurrir al reconocimiento judicial de la unión de hecho son los siguientes. A solicitud unilateral, no hay dos partes que se pusieron de acuerdo y que pretenden este reconocimiento, sino que hay una falta de consenso entre las partes. En caso de fallecimiento de una de las partes, cuando exista incertidumbre jurídica sobre la existencia de la unión de hecho. El Tribunal Registral, en la resolución 217 del 2006 SUNAR, en un caso de Trujillo, indicó que de conformidad con el artículo 3 de la Ley 30007, el notario carece de competencia para declarar el reconocimiento de unión de hecho cuando uno de los convivientes ha fallecido. En este supuesto, la competencia recae en el órgano jurisdiccional. Como su norma de competencia notarial lo indica, son para procesos no contenciosos. En estos tres supuestos ya se desprende que existe cierta contienda incluso entre las partes, ¿no? Hay una incertidumbre. O sea, una de las partes está segura que sí se ha consolidado su unión de hecho, pero la otra no. Entonces, ¿quién lo puede declarar? El juez. Ha fallecido una de las partes. No puedo irme de la manito con él al notario para poder solicitar tal reconocimiento. Hay una falta de consenso, pero tenemos múltiples bienes inmuebles que hemos comprado y debemos finalmente reconocer y liquidar estos bienes, sean muebles, inmuebles. Entonces, ¿quién va a determinar la fecha de inicio? En el caso se haya consolidado la unión de hecho, es el juez. Si se tramita la unión de hecho en vía judicial, ¿qué se debe presentar al registro público? El parte judicial. Adjunto al oficio
remitido por el órgano jurisdiccional, tendrá que adjuntarse la copia certificada por el auxiliar jurisdiccional de la sentencia y también se requiere que se adjunte la resolución que declara consentida o ejecutoriada, también en copia certificada por el secretario judicial. En registros públicos en el año 2011, mediante la Directiva 02, establece criterios registrales para la inscripción de uniones de hecho, cese y otros actos directamente vinculados, ¿no? Dentro de los aspectos que se contemplan en esta directiva son cuáles son los actos inscribibles, digamos, la unión de hecho y el cese de la unión de hecho, cuál es el domicilio, como ya se ha indicado, primigeniamente el domicilio era en cualquiera de los domicilios de los que forman parte del concubinato. Hoy por hoy eso ha quedado derogado porque el artículo 2033 del Código Civil indica que puede hacerse en la oficina registral que lo indique la parte interesada. La tasa registral también, hoy por hoy, el costo es de 26 soles con 40 céntimos. Y también ha establecido alcances de la calificación registral, ¿no? Hasta dónde el registrador puede merituar o puede cuestionar un título que contenga un reconocimiento de unión de hecho y en su literal A indica que no es materia de calificación la validez de los actos procedimentales, ni el fondo o motivación de la declaración notarial en el proceso no contencioso sobre uniones de hecho regulado en la ley 26.662. Pero ¿qué puede verificar? No puede meterse en el fondo. No puede decirle, señor notario, pero aquí no hubo una continuidad, no se dieron los 2 años, ¿cómo usted está resolviendo? Este caso es discrecional y está a cargo del notario. La persuasión y la convicción para poder resolver si sí existió y desde cuándo inició, la tiene él, en este caso la autoridad notarial o en su caso el juez. Pero ¿qué sí puede calificar el registrador? Que la escritura pública o el documento público contenga la fecha de inicio de la comunidad o sociedad de bienes y en su caso la fecha de cese. Pues este dato es sumamente trascendente porque incluso para extender el asiento es un requisito para que los terceros, incluso las mismas partes, opongan su derecho, ¿no? Y puedan tener la certeza desde cuándo se inicia y desde cuándo se computaría la consecuencia inmediata de que su régimen patrimonial se somete a una comunidad de bienes. La inscripción previa o simultánea del reconocimiento de unión de hecho para acceder a la inscripción de cese. Claro, yo no puedo inscribir mi cese de unión sin que primigeniamente haya inscrito el reconocimiento de la unión de hecho. Si no lo he hecho, dice, puede simultáneamente inscribir 2 actos. La no existencia de inscripciones anteriores de uno o de ambos convivientes. Que no haya una inscripción de unión de hecho anterior reconocida, porque ese sería objeto de observación y hasta quizás de una tacha para decirle pues que uno de los requisitos fundamentales es que te encuentres libre de impedimento matrimonial. Y si ya tienes si ya tienes preexistente una inscripción de convivencia, entonces estamos incumpliendo la norma sustantiva, el artículo 326 del Código Civil. Que no existan inscripciones incompatibles referidos a los convivientes en el registro personal de su zona registral, que desvirtúa el reconocimiento de la unión de hecho, mientras simplemente el índice nacional del registro personal. Hoy por hoy el índice nacional del registro personal ya se encuentra implementado, ¿no? O sea, si ustedes realizan una búsqueda de unión de hecho, la búsqueda es a nivel nacional. No son inscribibles en el registro personal los actos sobre modificaciones o aclaraciones relativos a los aspectos patrimoniales del reconocimiento de unión de hecho ya inscrito
y referidos a una sola liquidación o adjudicación de bienes. Para la inscripción o rectificación de calidad de un bien o derecho correspondiente a una unión de hecho o su adjudicación por liquidación sobreviniente al cese de la convivencia, ¿qué se requiere? Que previamente se encuentre inscrito en el registro personal el reconocimiento de la unión de hecho. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia judicial o del acta notarial que reconoce la existencia de una unión de hecho? Es decir, ostenta un carácter declarativo o constitutivo. La casación 4066 del año 2010 de Lima señaló que queda reafirmada la naturaleza declarativa de las sentencias que se expiden en estos procesos, desde que basta que se configuren los requisitos especiales previstos en el artículo 326 del Código Civil. ¿Para qué? Para que se origine automáticamente una sociedad de bienes sujeto al régimen de sociedad de gananciales. Los efectos jurídicos de la sentencia o del acta notarial que reconoce dicha unión tienen carácter declarativo, consagrando una situación jurídica preexistente y retractiva. ¿No? Podemos aquí de repente comentar, ¿no? Eh, Víctor Jesús tiene una unión, tiene un concubinato, de hecho, ¿no? Viene conviviendo por 2 años con su pareja, ¿no? Y van a solicitar el reconocimiento. Ya cumplió el requisito de los 2 años, pero el reconocimiento requiere que ellos manifiesten cuándo se ha iniciado. Y si decimos que tienen 2 años, la unión de hecho nació el día 1 que ellos se unieron. Es decir, y lo que va a reconocer el notario es la fecha de inicio de la convivencia. Entonces, ellos tendrían los derechos que trae consigo la unión de hecho desde el día 1 en que se unieron. ¿No? Y eso sí tiene que quedar configurado, tiene que quedar estipulado en el acta notarial o en la resolución correspondiente la fecha de inicio. Pero la fecha de inicio, según esta casación, es preexistente, es retroactiva, no es de los 2 años, no es de los 2 años hacia adelante, sino desde el día 1 y el año 1 en que se unieron. ¿Cuál es el requisito para inscribir un bien con la calidad de bien social? Existe un precedente de observancia obligatoria que se estableció en el quinto pleno registral de la SUNAR, que indica que la inscripción de la adquisición de un bien con calidad de bien social a nombre de una unión de hecho, a efectos de inscribir la adquisición de un inmueble social, previamente se debe acreditar en el registro el reconocimiento judicial o en su caso notarial, mediante cual se declare que la misma origina sociedad de bienes, ¿no? Si yo quiero solicitar la rectificación de calidad de bien en el registro de predios, debo acreditar que previamente tengo inscrito en el registro personal el reconocimiento de mi unión de hecho, ¿no? Y la cual declara que origina una sociedad de bienes. Habiéndose generado una comunidad de bienes en una unión de hecho, ¿es viable la sustitución del régimen económico por uno de separación de patrimonios? Existen sendas resoluciones y en su momento hasta contradictorias, pero se estableció un pleno, el 221 del 2019, que establece que procede la inscripción de la sustitución del régimen patrimonial de los convivientes integrantes de una unión de hecho debidamente reconocida judicial o notarialmente, ¿no? Entonces, es decir, hemos iniciado, tenemos un reconocimiento de unión de hecho inscrito, seguimos ejerciendo, ¿no? Esta unión, sin embargo, como esta trae consigo una sociedad de gananciales, las partes se ponen de acuerdo y dicen, pero quiero sustituir mi régimen patrimonial.
quiero sustituirlo por una de separación de patrimonios. Y la norma ha previsto que en efecto lo pueden realizar. Lo pueden realizar y hacer un procedimiento notarial de separación de patrimonios si así lo requieren, y ese acto resulta tener acogida registral. Una parte interesante de resoluciones más recientes, ¿no? Se puede elegir el régimen patrimonial de separación de patrimonios antes de configurarse la unión de hecho. O sea, yo puedo elegir el régimen, voy a llevar a cabo mi proceso de unión de hecho. Es como que voy a contraer nupcias, y el artículo 225 del Código Civil prevé que antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedades gananciales o por el de separación de patrimonios, el cual comenzará a regirse al celebrarse el matrimonio. Si los futuros cónyuges optan por separación de patrimonios, ¿qué deben hacer? Otorgar una escritura pública bajo sanción de nulidad. Para que surte efecto, debe inscribirse en el registro personal. En el mismo sentido, el Tribunal Registral ha resuelto la procedencia de la inscripción de la elección del régimen patrimonial de separación de patrimonios antes que se configure la unión de hecho. Es necesario que se consigne la fecha, día, mes y año de inicio de la unión de hecho de los convivientes en la documentación que sustenta la inscripción. La directiva que les mencionaba anteriormente, dentro de sus alcances, ha previsto que en la escritura pública o en el documento respectivo contenga la declaración de los convivientes sobre la fecha de inicio de la unión de hecho. Asimismo, deberá contener la de declaración de cese de ser el caso. Pero el tribunal registral, en un caso, ¿no?, donde no se había establecido, pero en la solicitud sí se desprendía tal dato, señala que no resulta necesario que el notario de manera expresa señale la fecha de iniciación cuando dicho dato consta en la solicitud por los convivientes, la misma que obra e inserta en la escritura, que forma parte de su protocolo, ¿no? Acá también tenemos en el año 2023 una resolución del Tribunal Registral que establecía que resulta necesario que se señale de manera expresa la fecha, día, mes y año de inicio de unión de hecho, sea en la resolución judicial o en la demanda presentada por el conviviente. Casi en el mismo sentido, ¿no? Resolución, demanda, escritura o solicitud de la parte, pues ello sí tiene relevancia para los interesados y por supuesto para los terceros. Inscripción del cese de unión de hecho unilateral. Si los convivientes han puesto fin a su estado de convivencia, podrán dejar constancia en escritura pública, en la cual podrán liquidar el patrimonio social. Para este caso, la norma los ha eximido de publicaciones. El reconocimiento de cese de convivencia también se inscribe en el registro personal. Si bien no compete a las instancias registrales, señala el Tribunal Registral en la Resolución 2127 del 2003, la validez de los actos procedimentales, ni el fondo, ni la motivación, en los títulos referidos a la declaración de cese de una unión de hecho unilateral como asunto no contencioso de competencia notarial, sí corresponde calificar la competencia del notario en dicha materia. Ahora, en este procedimiento no se requiere consentimiento unánime de los convivientes. Será suficiente para su declaración la falta de oposición del conviviente no participante y que éste haya sido debidamente emplazado, ¿no? Para que el notario finalmente extienda la escritura de cese de unión de hecho y el mismo pueda ser rogada su inscripción en el registro personal correspondiente. Muchas gracias por su atención. Unos cuantos, a ver.
Bien, agradecemos la doctora Mari Carmen por la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los asistentes. Vamos a pasar a la rueda de preguntas. En caso tengan alguna pregunta, por favor, realizarla mediante el chat de esta reunión y estaremos contestando. Bien, mientras se realizan las preguntas, les pedimos por favor puedan ir registrando su asistencia a todas las personas que no la han hecho. Recordarles que el registro de asistencia se realiza únicamente a través del enlace que se encuentra en el chat. Por favor, les recordamos que verifiquen que sus nombres, apellidos y correo electrónico estén correctamente escritos. Respecto a la consulta de las diapositivas, sí, se estará enviando también por el chat del WhatsApp en breves momentos. Después de realizar las preguntas, vamos a estar enviándolos y también por el grupo de WhatsApp. Bien, continuamos entonces con la exposición. Recordarles a las personas que están registrando su asistencia por el grupo, el registro de asistencia se realiza a través del enlace que se encuentra en el chat, no a través del chat, por favor. Este registro es la única manera de poder tener sus nombres, apellidos a todas las personas que han asistido a esta capacitación y posteriormente enviarles sus constancias de participación. El registro de asistencia se realiza únicamente a través del enlace que se ha colocado en el chat. Asimismo, me informan que las diapositivas también ya fueron enviadas por el chat de esta reunión. Y bueno, continuamos entonces con las preguntas. Doctora, le escuchamos. Bueno, hay una interrogante y señalan cuál sería el procedimiento para un reconocimiento de unión de hecho cuando una de las partes ha fallecido. Y en este supuesto, como lo indiqué, nos queda la vía judicial. En los casos, como mencioné, habían tres supuestos: a solicitud de falta de consenso entre las partes, cuando una de las partes ha fallecido y cuando exista incertidumbre sobre la existencia de la unión de hecho. ¿Quién resuelve? Ya no se trata de un proceso no contencioso, existe cierta contienda y lo resuelve el Poder Judicial. A ver, tenemos acá otra pregunta. Buenos días. En caso de una pareja tiene 20 años de convivencia y desean realizar el reconocimiento de convivencia, ¿qué fecha se reconoce? Recuerden que la fecha la consignan las partes solicitantes de la unión de hecho. Y en el tema de la unión de hecho, hace una comparación con el matrimonio, que sus efectos son: contraído el matrimonio, en adelante todo será bienes sociales. Pero en la unión de hecho no. La unión de hecho tiene efectos retroactivos y se reconoce desde el día 1, mes 1, año 1 en el que nos hemos unido. Es decir, será pues desde el primer día que se inició estos 20 años de convivencia el reconocimiento. Si nunca se hizo constar la convivencia y se adquiere predio solo con testimonio, ¿en qué situación queda? Queda expedito el derecho de alguna de las partes de la convivencia que de repente haya sido excluida y se haya adquirido un bien inmueble dentro de una copropiedad y la realidad jurídica no sea ella, sino que están sometidos a un régimen de sociedades gananciales. Entonces cualquiera de las dos partes podrá solicitar
podrá solicitar el reconocimiento de la unión de hecho y luego pedir en el registro de predios que se rectifique la calidad del predio, ¿no? Objeto, en este caso, de la cuestión del cual se ha excluido. ¿Qué sucede si antes de la declaración de hecho uno de los convivientes transfiere el bien? Antes de la declaración de unión de hecho, jurídicamente los derechos no están protegidos. Estamos hablando de personas solteras que pueden usar, disfrutar, disponer, hacer uso de su propiedad en la más amplia definición. Quiere decir que si éste transfiere no habría ningún problema porque no hay nada que cuestionarle. Pero si alguna de las partes consideraría que se está transfiriendo un bien en el cual ya se ha consolidado una unión de hecho, podría, evidentemente hay un desacuerdo porque no lo han llevado a cabo, ¿no? Podrían solicitar en sede judicial el reconocimiento correspondiente. Para la rectificación de calidad de bien de una propiedad con una unión de hecho, es a partir de 2 años o desde el día 1 que inicia la convivencia. Es a partir del día 1 que inicia la convivencia, pero eso lo establecen las partes y el notario, o en su caso, el juez, lo protocoliza en el documento que se presentará a la sede registral. Muchas gracias por su atención. Espero haber compartido con ustedes, ¿no? Y haya logrado un poquito de llegada respecto a las uniones de hecho y los derechos protegidos. Que tengan buen día.